Buenas tardes a todos, a todas. Buenas Os damos la tardes. bienvenida a este último webinar del curso Tecnología y Autismo, cómo crear tu aula virtual. Como sabéis, bueno, pues este es un curso que venimos haciendo en el Orange Digital Center, que ha alcanzado ya con esta su sexta edición, segunda de ellas homologado con el INTEF. Y es un curso en el que, bueno, pues vamos tratando distintos aspectos sobre todos los elementos que pueden influir en lo que es la enseñanza virtual de personas con autismo y un poco, bueno, pues cómo adaptarlos, cómo sacarles el mejor provecho, qué tipo de herramientas se pueden utilizar, etcétera. Este curso se acompaña de 4 webinars en abierto. Este es el último de ellos, Marta. Creo que has llegado tal vez al último, pero esperamos pues seguir sacando nuevas ediciones de este curso. Estando pendientes en el Orange Digital Center, pues veréis que las próximas inscripciones probablemente serán pues para septiembre o octubre. Todavía no tenemos la fecha para darosla de manera definitiva. Pero los webinars se pueden seguir de forma independiente porque siempre vamos a ir aportando y complementando recursos. Este concretamente pertenece a la unidad 4 en la que hemos ofrecido, bueno, pues si habéis terminado ya de ver el módulo, pues veis que es un poco un popurrí de distintos temas que nos parecía que, bueno, podían complementar muy bien la enseñanza virtual cuando nos salimos un poco quizás de la parte más clásica de emplear un aula virtual y de emplear una herramienta de autor o un contenido digital que ya está elaborado y queremos hacer otras cosas. Así que, bueno, pues vamos a comenzar con la exposición de esta tarde. Voy a comenzar yo, de hecho voy a ir compartiendo pantalla y así hago las presentaciones para los que no tenemos el gusto de conocernos todavía. Creo que se ve bien la pantalla, Gerardo. ¿Sí? Estupendo. Vale. Bueno, pues a ver, un segundito solo, que me sitúo yo aquí. Vale. Vale, pues un poco la agenda de la tarde. Lo primero, presentarnos. Está conmigo Gerardo Herrera, bueno, pues gran amigo, gran compañero y sobre todo pues gran profesional, investigador de la Universidad de Valencia y con muchos desarrollos y muchas investigaciones en su haber, todos relacionados pues, con el empleo de la tecnología a la intervención en autismo o a la mejora de la calidad de la vida de las personas con autismo y de sus familias, y también familiar de una persona con autismo, o sea que tiene este doble rol que siempre pues, nos aporta unas miras un poco más amplias. Yo soy Lupe Montero, también llevo muchos años dedicada a la intervención directa en personas con autismo y al ámbito tecnológico y juntos pues organizamos esta serie de cursos que ofrecemos en abierto a través del Orange Digital Center junto con otros compañeros y compañeras que nos acompañan y que sin ellos pues no sería posible hacer lo que hacemos. Voy a comenzar, como ya os habréis dado cuenta, hablando yo. Entonces lo que os voy a explicar un poco son algunos criterios a tener en cuenta para seleccionar aplicaciones cuando, por ejemplo, pues queremos organizar una tablet para una persona con autismo, pues saber un poco cómo hacer una pequeña mirada crítica en lugar de ponernos a descargar cosas sin ton ni son. Vamos a ver también algunas herramientas de autor que, a diferencia de las que hemos visto en el curso, no tienen una base web, sino que las vamos a utilizar para generar recursos dentro de los propios dispositivos. Concretamente vamos a hablar de iPads en esta tarde, no de tabletas con Android. Y os voy a mostrar también algunos recursos de realidad aumentada que podéis incorporar pues, en vuestro día a día en la educación o en la intervención de personas con autismo. Haremos un turno de preguntas. Como os he comentado, tenéis todos deshabilitada la cámara y el micrófono. Podéis dejarnos las preguntas a través del chat y si lo deseáis podéis levantar la mano y os dejaremos hablar siempre que tengáis en cuenta que el webinar se está grabando para compartirlo después. Entonces, si habláis o mostráis vuestra imagen, pues vuestra imagen va a ser luego compartida públicamente cuando subamos este webinar a internet. Y después, pues le tocará a Gerardo y ahora os contará él de lo que os va a hablar. Yo de momento os cuento mi parte, luego os comentará él y haremos un turno de preguntas y ya terminamos el webinar
y nos vamos a hacer otras actividades. Vale, un poco a modo de resumen, siempre nos gusta vincular estos webinars con lo que hemos visto en el curso. Sabéis que hemos visto cómo utilizar las apps dentro de la enseñanza virtual, ya que hay ciertos alumnos o alumnas que a lo mejor, bueno, pues no tienen la competencia suficiente para manejar un entorno de aula virtual como tal, o este resulta complejo, poco motivador o no nos da la respuesta que queremos y podemos simplemente pues organizar una tableta donde pongamos una serie de materiales y se los presentemos. Hemos estado viendo también distintas aplicaciones y recursos de realidad aumentada y enseñanza virtual, pero os queremos enseñar algunas cosas en directo, siempre que no nos falle la tecnología, que es algo bastante habitual. Cuando hablas de ella bien, se te pone un poquito en contra. Hemos visto también, bueno, pues algunos tips o algunos trucos para que los vídeos domésticos que hagamos para trabajar con nuestros alumnos y con nuestras alumnas tengan un pequeño plus de calidad y bueno, y algunos trucos para facilitaros cosas que a lo mejor no se os habían ocurrido. También hemos hablado de creación de contenidos, distintos formatos, distintas opciones de interactividad con muchos recursos que están a nuestro alcance. Y por último, hemos dedicado un apartado a la importancia de las videollamadas como herramienta de comunicación y aquellos aspectos que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con personas con autismo. Además, bueno, pues esto sería un poquito el resumen y de lo que vamos a hablar esta tarde, como os he dicho, cuando nos referimos a tabletas para la intervención educativa, no al acceso a un aula virtual, por ejemplo, montada en un Moodle o montada en un Classroom, que son dos herramientas bastante comunes y dedicadas a este tema. Vamos a ver pues, algunos temas para tabletas, como os comentaba, pues la parte de selección de aplicaciones y también la parte de cómo elaborar contenido de autor que sea quizás pues, más manipulable y más adecuada para este formato. Para ello, lo primero es necesario pues, tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? La primera de ellas, que las aplicaciones son un recurso para la intervención, pero que este recurso tiene que acompañar a muchos otros, ¿no? Tal vez no podamos basar toda una intervención en el uso de tecnología, o al menos no en todas las áreas, sino que tendremos que combinarlo y cuando no tengamos acceso a la tecnología, pues hemos de contar con otros recursos que nos permitan continuar con las intervenciones, ya sean de tipo educativo o bueno, pues dentro de otras intervenciones de un ámbito profesional, pues como puede ser la atención temprana, como puede ser la intervención logopédica, como pueden ser distintas especialidades, ¿no? Una tablet se nos puede quedar sin batería, se nos puede poner a actualizar un ordenador y tardar 2 días en instalar las actualizaciones y tenemos que tener otros recursos. Entonces está bien conocerlas, pero no como algo exclusivo, sino como algo complementario. Siempre será necesario que hagamos una programación previa de objetivos, es decir, la tecnología por sí misma no tiene sentido si no la englobamos dentro de un programa de intervención que defina unos objetivos específicos para cada persona, para cada grupo de personas. Entonces es cuando ya, una vez que tenemos este marco de referencia, podremos hacer uso de las distintas aplicaciones que tenemos para ir cubriendo estos objetivos. Pero es la manera de darle sentido el tener una planificación previa. Algo importante es que la elección de apps la hagamos de acuerdo tanto a las características de la persona como a los objetivos que hemos planteado. Yo puedo tener un mismo objetivo planteado para 2 niños y sin embargo tener que utilizar aplicaciones diferentes. ¿Por qué? Porque las características de estos niños son distintas. A lo mejor, si me estoy basando en centros de interés, pues tengo que elegir 2 aplicaciones de colorear porque el objetivo que me he planteado es bueno, pues mejorar la motricidad fina mediante el uso de un lápiz digital o un stylus y a un niño le voy a poner a colorear medios de transporte, por ejemplo, porque le gustan mucho y a otro pues le tendré que buscar una aplicación de animales que le gustan mucho, ¿vale? Entonces esta diversidad de centros de interés puede ser un criterio que corresponda a las características de la persona y que tengamos en cuenta. También algunas cuestiones como los estilos de interacción, pues a lo mejor hay niños que tienen algo de dificultad con los arrastres y con los movimientos de pulsación prolongada en la tablet y tengo que elegir aplicaciones que estén más basadas en pulsación.
O, por ejemplo, con el acceso a la lectura. Si tengo una aplicación que tiene una carga de texto y de palabra muy grande, pues tendré que tener en cuenta que el niño o la niña que lo vaya a utilizar tendrá que tener la suficiente habilidad lectora como para acceder a toda esa información. Es decir, por un lado vamos a tener los objetivos, por otro lado vamos a tener a la persona con todo su conjunto de características y de la mezcla de ambos elementos tendremos que elegir unas aplicaciones u otras. Y esto nos lleva a pensar que no hay aplicaciones ni buenas ni malas, sino que simplemente tenemos que conocer muy bien el entorno para poder elegirla. Yo os he echado una mentirijilla, porque en realidad sí hay algunas que quizás sea mejor evitar, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero vamos a seguir primero con estas consideraciones para seleccionar apps. Otra parte importante es que el uso de estos recursos digitales sea planificado, que no sea algo espontáneo que dejamos un poco a la improvisación, sino que pongamos tiempos, que pongamos niveles de apoyo. Puede haber niños que necesiten un temporizador externo para ayudarles a regular el tiempo que pasan delante de una tableta. Puede haber niños que necesiten una secuencia de actividades dentro de la cual el uso de una tableta esté contemplada como un paso más de esta secuencia. Es decir, vamos en ocasiones a requerir implementar algunos apoyos externos para que el uso sea exitoso, sea funcional y evitar pues, algunos riesgos. Y también tenemos que determinar criterios de adquisición, es decir, asegurarme de cuándo está cubierto este objetivo que previamente he generado, ¿no? O he diseñado para evitar pues, estar haciendo una actividad de forma repetida cuando este objetivo ya lo tenemos conseguido y no nos conduce a un aprendizaje nuevo, ¿vale? Siempre pensando en aprendizaje de la persona, no en un tiempo de ocio o otro tipo de actividad. Y la última consideración a tener en cuenta es que el hecho de que haya aplicaciones que se han desarrollado específicamente para personas con autismo no quiere decir que todas las personas con autismo se vayan a beneficiar de ellas. El ejemplo, por ejemplo, ha sido un poquito reiterativo. El ejemplo lo tenemos en las aplicaciones de comunicación aumentativa que están diseñadas para personas con autismo porque tienen una estructura que es accesible a nivel cognitivo, unos contenidos que son, bueno, pues que van a servir para facilitar la expresión, pero que serán útiles para algunas personas con autismo que necesiten este tipo de recursos porque uno de sus objetivos sea el desarrollar habilidades funcionales de comunicación empleando tecnología. Sin embargo, si yo tengo una persona con autismo que tiene otro tipo de comunicación que es plenamente funcional, como puede ser el lenguaje oral o el lenguaje escrito o un lenguaje gestual que es funcional para ella, para manejarse en su entorno, pues quizás esta aplicación no sea válida para otra persona. Por eso siempre es importante, y quizás es la mayor consideración que podemos tener, el hacer este planteamiento previo de necesidades, de competencias y de características de la persona antes de lanzarnos a preparar una tableta porque puede incluso que no la necesitemos o que la estemos cargando con los contenidos equivocados. Pero vamos a continuar un poquito más y vamos a hablar ya de selección de aplicaciones. Para ello, como podéis imaginar, lo primero que tendremos que hacer será evaluar previamente a la persona o el momento en el que se encuentra esta persona, saber qué tipo de comprensión o de necesidades de comprensión y de accesibilidad cognitiva presenta para que los contenidos que yo elija se adapten a estas necesidades. Un poco pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Imágenes, dibujos, palabra escrita, locuciones, distintos elementos que puedan estar influyendo. Segundo paso, a modo de resumen, contextualizaremos el empleo de esta aplicación o de este recurso digital dentro de un programa de intervención. Si estamos en una escuela, pues de la programación didáctica. Si estamos en una sesión de logopedia, del programa de intervención logopédico. Si estamos en un servicio de atención especializado, del programa individualizado que se haya establecido para esta persona. Esto es válido para todo. Y definir, como hemos dicho antes, qué objetivo vamos a cubrir, dónde se va a utilizar y qué tipo de apoyos vamos a tener. Además, es importante que no solamente nos fijemos en lo que hay dentro del dispositivo,
sino también en el dispositivo en sí, y que dediquemos unos minutos a conocer qué tipo de opciones nos ofrecen, porque puede que con algunos ajustes iniciales podamos conseguir que sea más accesible y más agradable para la persona. Y concretamente aquí nos referimos a dos tipos de configuraciones: las que están relacionadas con la accesibilidad, cosas tan sencillas como, por ejemplo, aumentar la fuente, la tipografía, para que la letra sea más grande si estamos trabajando habilidades lectoras y queremos darle más énfasis al texto, o, por ejemplo, las relacionadas con el control parental, que nos permitan, bueno, pues mejorar la seguridad cuando niños y niñas están utilizando dispositivos tecnológicos, y especialmente cuando estos dispositivos están conectados a Internet y prevemos que puede haber algún riesgo. No tienen por qué estar conectados a Internet para que usemos los controles parentales. A veces simplemente uno de los conflictos con los que nos encontramos con frecuencia es que niños y niñas quieren estar más tiempo del que es adecuado utilizando una tableta. Entonces, por ejemplo, con un control parental podríamos limitar estos tiempos en lugar de entrar a lo mejor pues, en un conflicto directo persona a persona. Por último, también es importante tener en cuenta que si aplicamos metodologías específicas para la intervención en autismo en otros ámbitos, utilizando, por ejemplo, materiales manipulativos o utilizando materiales gráficos, también tenemos que utilizar metodologías específicas cuando estamos seleccionando tecnología, porque de esta manera podremos presentar todas las propuestas de intervención de la misma manera. Un ejemplo lo vemos en el aprendizaje sin error. Si estamos utilizando aprendizaje sin error para la enseñanza de cualquier habilidad, tendríamos que buscar aplicaciones que tuvieran aprendizaje sin error. Pero vamos a ver otra diapositiva en la que bueno, os damos algunos tips de estos aspectos a tener en cuenta para la selección de dispositivos. Algunos son positivos, aspectos a buscar, y algunos son negativos, que serían aspectos a evitar. Entre los aspectos positivos, cuando seleccionamos aplicaciones, tendríamos el primero bastante evidente: que sean visualmente comprensibles. ¿Por qué? Porque normalmente partimos de las fortalezas de la persona y sabemos que muchas, no todas, pero muchas personas con autismo tienen su principal fortaleza en lo visual. Por eso solemos emplear claves visuales, pictogramas y distintos apoyos basados en este canal sensorial. Entonces, cuando una aplicación es visualmente comprensible, pues va a ser más accesible y más agradable para la persona. Además, deberían ser intuitivas en su ejecución, es decir, que requieran de pocas indicaciones por nuestra parte para conseguir saber qué es lo que tienen que hacer para que la aplicación funcione y para terminar la tarea encomendada de manera exitosa. Suele ser adecuado que las actividades que presentamos tengan principio y fin, es decir, que estén organizadas en paquetes, de manera que podamos asignar distintos paquetes, en lugar de estar haciendo una actividad que se repite una y otra vez y que no tiene una finalización clara, para ayudar a dar sentido a las actividades. También es bueno que haya una oferta de refuerzos variados para que podamos escoger aquellos que agradan más a la persona, y, si es posible, que estén basadas en centros de interés. Yo, por ejemplo, tengo un niño en la familia que le da muchísimo miedo a las arañas. Pues jamás le pondría una aplicación en la que salgan arañas, ¿vale? Sin embargo, si le gustan mucho los vehículos o las herramientas, como hemos comentado antes, pues podría tender a buscar aplicaciones que utilicen estos elementos y que siempre van a ser más agradables y van a facilitar el aprendizaje. Hemos hablado también de aprendizaje sin error como un criterio metodológico bastante aceptado dentro de las personas que trabajamos con personas con autismo, y también sería importante fijarnos en las posibilidades de personalización. Cuanto más pueda personalizar una app, más podré ajustarla al estilo de aprendizaje y a las características personales de la persona que la va a utilizar finalmente. En la otra caja, las cosas negativas que deberíamos evitar, pues son un poco las que también vamos evitando en las intervenciones presenciales: el exceso de estímulos distractores que se lleven nuestra atención a lugares donde no nos gustaría que nuestra atención estuviera,
La carencia de claves visuales para ejecutar tareas, es decir, son actividades que me presentan, pero no tengo ningún indicador que me diga dónde tengo que mover los elementos o dónde tengo que pulsar, y entonces resultan poco intuitivas, que es uno de los criterios que deberíamos poder buscar. Otro aspecto a evitar es el mostrar refuerzos negativos. Hay muchas aplicaciones que presentan unos estímulos negativos ante los errores, que son muy estimulantes y que al final lo que generan es un aprendizaje a la inversa, porque en muchas ocasiones los niños se confunden para obtener ese refuerzo, pues que suele ser un sonido estridente o divertido, que les gusta, que les motiva y que aparece cuando nos equivocamos. Entonces es un aprendizaje que hay que intentar evitar. Y por último, habría que evitar aquellas aplicaciones que presentan códigos con los que la persona no está familiarizado. Por ejemplo, niños que solo saben leer en mayúsculas, pues si hay una carga de información relacionada con el texto, pues este texto debería estar en mayúscula y debería tratar de evitar textos en minúsculas o unos pictogramas que no son aquellos que comprendo, ¿vale? Entonces, esto sería la parte negativa. He puesto algunos ejemplos con algunas capturas de pantalla para que os podáis ir viendo cómo podemos valorar estos aspectos que hemos dicho. Por ejemplo, algo visualmente comprensible, pues lo tenemos en la aplicación y secuencias, en las que yo tengo 3 tarjetas arriba y 3 huecos en blanco abajo. Como podéis ver, aquí todavía queda un hueco porque ya he desplazado 2 de las tarjetas a su lugar correspondiente. Visualmente es sencillo saberlo. O aplicaciones que son intuitivas en su ejecución. Por ejemplo, aquí tengo un cuadro de doble entrada donde tengo unos elementos en la columna de la izquierda y en la fila superior tengo 3 tamaños y después un montón de tarjetitas que lo que me pide el cuerpo es ordenarlas y llevarlas a su sitio. Es una actividad muy intuitiva porque nadie tiene que explicar cuál es la finalidad o la tarea que hay que realizar, se aprecia sola. Actividades con principio y fin, por ejemplo, los juegos de Pepi Play nos ofrecen como minijuegos dentro de la actividad, donde yo, por ejemplo, pues tengo que atusar un poco a este niño que está hecho un desastrillo y una vez que lo deje como un pincel reluciente, el juego se termina. Luego podré volver a arreglarle a él o a una niña o llevarlo al baño o poner la lavadora, pero la actividad en sí misma tiene principio y fin. Y luego, como opciones de configuración, pues aquí tenéis un pantallazo de números especiales donde podemos definir distintos elementos, desde el rango numérico hasta el tipo de objetos que vamos a presentar a niños y niñas. Si nos vamos a los centros de interés, pues si tengo algún golosón o golosona en la familia o en el aula, pues podría utilizar una aplicación de matemáticas en la que contamos ositos de goma. Y si hablamos de aprendizaje sin error, pues podríamos ver una aplicación en la que vamos sombreando los elementos que no corresponden a medida que me equivoco para irme guiando hacia la actividad correcta. Por último, es importante tener en cuenta cómo se presentan las instrucciones a los niños y a las niñas. Hay distintos tipos de formas de hacer esto. Podemos poner una instrucción por escrito en la que yo le dé la consigna de lo que tiene que realizar con texto. También puede estar locutada y puedo escucharla por la vía auditiva. Pueden ser instrucciones visuales en las que, bueno, pues tenga una secuencia de imágenes o de pictogramas. De estas hay muy poquitas, ¿vale? Que me indiquen lo que tengo que hacer. Y también, quizás las más frecuentes y para mi gusto, de las más completas, de este tipo que podéis ver en el vídeo en el que tengo una animación en la que me indican lo que tengo que hacer, de manera que estamos dando el modelo correcto para saber cómo tengo que hacer esta tarea. Y también, por último, es importante evitar tanto la publicidad en las aplicaciones, porque supone un estímulo distractor importante. Hay muchas aplicaciones gratuitas que tienen banners publicitarios. Algunas veces ocupan poco y distraen menos, otras veces salen en medio de la pantalla, nos cortan la partida de juego y generan también mucha frustración. Y en otras ocasiones me van a llevar, cuando pulso sobre ellos, a la aplicación que me están anunciando para que pueda comprarla en una tienda de aplicaciones. Y en ese caso, además, pues si tenemos un medio de pago asociado al dispositivo,
puede que tengamos un disgustillo. Entonces, bueno, pues estos son algunos consejos que os podemos dar para que vuestra selección de aplicaciones sea más exitosa y evitéis algunos riesgos, algunos distractores y el llegar a instalar aplicaciones que puedan ser inadecuadas. Vamos a continuar. Os comenté que también hablaríamos de algunas herramientas de autor para tableta. En el curso hemos visto herramientas de autor como Genially, que seguro que todos conocéis, como WordWall, como LibreSheets, distintos recursos, pero que tienen una base web, es decir, luego un ordenador a través de una página web y luego enlazo a mi dispositivo. Para algunos niños, como hemos visto, esto es una opción compleja o poco accesible también, porque sabemos que hay algunos niños que no tenían o no tienen acceso a dispositivos de gran tamaño y el dispositivo que utilizan en casa pues puede ser un teléfono móvil o una tablet pequeñita, donde un aula virtual como tal pueda ser un poco más compleja de utilizar. Entonces existen algunas herramientas que están diseñadas para iPad. En este caso, los ejemplos que os vamos a poner son para iOS concretamente, que pueden servir pueden darnos estas utilidades. En primer lugar, pues nos va a permitir generar materiales personalizados que nos ayuden, bueno, pues a utilizar las distintas funcionalidades de la tableta. Suelen ser aplicaciones que están optimizadas para utilizar con las manos y que requieren que instalemos una aplicación específica. Suelen incluir una combinación pues, de imágenes, sonidos y a veces también podemos utilizar vídeos y animaciones para hacer contenidos de una calidad bastante aceptable. Son interactivas y la ventaja frente a otras aplicaciones es que nos van a permitir acercarnos mucho a los centros de interés de la persona. En muchas ocasiones nos van a permitir incluso utilizar imágenes propias y poder personalizar, hacer, por ejemplo, una actividad de emparejamiento con los juguetes del niño o de reconocimiento, de denominación de léxico con la foto de su mascota, con bueno, pues la foto de un personaje de dibujos animados que le guste, de los nombres de sus familiares con fotos de la familia. Es decir, nos va a permitir un nivel de personalización muy elevado que aplicaciones que ya descargamos directamente en los dispositivos no nos van a dar. Suelen ser una buena opción cuando existen dificultades para centrar la atención en otro tipo de formatos. Entonces, aquí suelen ser una opción porque vamos a hacer algo muy personalizado y muy a la carta de cada niño. Y aquí os doy un par de ejemplos de herramientas de autor que nos gustan bastante, que son las dos versiones de Eureka. Ahora os voy a explicar todo, ¿vale? Y luego voy a encender la tablet y os voy a enseñar algunas de estas aplicaciones funcionando, pero lo hacemos al final, la enciendo y os lo muestro todo junto para no estar dando saltos en el webinar. Aquí simplemente hemos puesto unas capturas de pantalla. Veis que Eureka 1 está más vinculada con aplicaciones más relacionadas con habilidades cognitivas, donde puedo hacer juegos de diferencias, juegos de clasificación, puzzles, juegos de secuencia, es decir, muy a la carta, pero muy relacionado con habilidades cognitivas, mientras que Eureka 2 tiene un corte un poquito más académico y está centrado en el área de matemáticas, pero también podéis hacer distintos tipos de actividades. Vamos a continuar, os voy a contar la última parte y luego ya enciendo el iPad y os muestro todos estos recursos que os voy a mostrar ahora, a ver si todo nos sale bien. Y vamos a hablar un poquito de realidad aumentada, ya que también son recursos que suelen gustar mucho porque son más novedosos, porque nos van a permitir hacer cosas muy diferentes, llaman mucho la atención y, bueno, pues en general son bien aceptados por los niños. La realidad aumentada lo que permite es superponer capas sobre el entorno real donde se encuentra la persona. Esto lo hacen a través de la cámara del dispositivo. Nosotros podemos visualizar el entorno. Ahora cuando yo la encienda veréis mi escritorio y sobre esa imagen o ese entorno real que estoy transmitiendo a través de la cámara pondré unas capas de cosas que no existen pero que vamos a ver y a visualizar, bueno, pues de una manera un poco especial. Además de servir para el aprendizaje,
tienen un potencial grande para el desarrollo creativo. En el curso, por ejemplo, creo que hemos visto Kiver, que es una aplicación que permite colorear láminas y después animarlas, entonces es también un extra de motivación, ¿no? El ver cómo se anima el dibujo que yo he creado, con los colores que yo he elegido, con las manchas que le he puesto a la vaca. Entonces, a nivel creativo, pues puede desarrollar y estimular mucho la imaginación. Para usar realidad aumentada, podemos necesitar o no elementos externos. Os vamos a enseñar dos aplicaciones que no necesitan nada y otras van a necesitar una serie de activadores. Por ejemplo, vamos a mostraros las cartas de Body Planet, que veis, esto es un ejemplo. Esto sería un activador. Ahí con el fondo virtual se me va un poquito la imagen, pero bueno, espero que la podáis ver. Y otro tipo de activador, por ejemplo, sería el cubo Merge, se escribe, ¿vale? Que veis que es un cubo donde tiene, bueno, pues unos dibujos un poco galácticos en cada una de sus caras, pero que sirven como activadores. También en otras ocasiones pues se pueden activar con códigos QR o con otro tipo de marcas. Suelen ser una buena opción para el estudio, porque muchas de ellas están vinculadas a conceptos académicos. Vamos a ver alguna a continuación. Pero también pueden ser opciones divertidas para el ocio en el hogar, que es algo que no debemos desdeñar y que también es muy importante. Vamos a ver dos ejemplos. Estas serían las dos sin activación. Art Studio me va a permitir hacer un dibujo y ponerlo en cualquier pared o en cualquier lugar que tenga cerca, es decir, superponiéndolo a una capa real. Y Monster Park me va a permitir crear un parque de dinosaurios en cualquier sitio simplemente con la cámara. Veis que aquí hay como un parque de dinosaurios y detrás hay una pantalla de ordenador, o sea que lo hemos creado superponiéndolo. Ahora veréis también cómo funciona. Y las otras dos que vamos a ver con activadores, una es activada por este cubo que os he enseñado, que sería Moment AR, que es una aplicación que además está diseñada para trabajar habilidades sociales y emocionales, y Body Planet, que aparte de las cartas que os he enseñado, tiene una camiseta que cuando te la pones, pues se ve el cuerpo humano y parece que está por dentro porque está situada justo encima de una persona y es un efecto muy curioso. Así que voy a proceder a encender el iPad, dejaré de compartir esta pantalla para poder compartir la de la tablet. Bueno, pues vamos a comenzar con las que vimos, las tengo ya aquí preparadas, con Eureka, ¿vale? Como dos herramientas de autor. Voy a mostraros solamente la primera, en la que, aparte de las actividades que vienen de ejemplo, pues tenemos realizadas algunas actividades. Aprovecho para darle las gracias a Tony del Monte, que es el compañero que en su momento las hizo y me las pasó y me dio permiso para mostrarlas, donde, por ejemplo, puedo utilizar esta, la del abuelo, para trabajar una frase. Si os fijáis, esta sería la pantalla de edición donde tengo, bueno, pues la posibilidad de trabajar con los ítems, con el fondo o con distintos elementos. En este caso se ha utilizado una lámina de Soy Visual y unos pictogramas de Arasac para construirlo. Y el funcionamiento cuando le doy al play es muy sencillo. Tengo una lámina de fondo y después tengo una serie de preguntas. Entonces, ante la pregunta ¿quién? Pues sería el abuelo. Ante la pregunta ¿qué hace? Pues sería come, y ante la pregunta ¿qué come? Pues tendríamos las galletas. Perdonad porque creo que le tengo quitado el sonido y no lo estamos oyendo. A ver, a ver. No sé si se escucha porque al compartir pantalla puede que hayamos perdido la funcionalidad, pero bueno, está locutado y cuando voy pulsando sobre los distintos elementos van a ir sonando las locuciones. Entonces veis cómo lo tenemos, bueno, pues es una actividad simplemente de construir frases o podríamos hacer, por ejemplo, una actividad de asociación de animales en la que puedo trabajar figura a fondo con, en este caso, animalitos que hemos extraído también de Arasac, que estamos utilizando en esta herramienta de autor y donde yo voy a poder elegir los elementos que quiero colocar y también van a estar locutados. Es decir, es una herramienta que nos da pie a imaginar y a pensar distintos tipos de actividades.
Vamos a pasar a ver, por ejemplo, Monster Park para crear este parque de dinosaurios. Bueno, aquí veis mi mesa, mi ratón, el celo, la pantalla. Empiezo a mover primero para colocar la escena. Ya la tengo colocada y ahora tenemos un dinosaurio y aquí veis cómo, bueno, pues detrás del dinosaurio está la pantalla en la que estoy. Aquí tenemos la ventana, ¿vale? Desde la que se ve la calle, pero yo sigo viendo aquí el parque de dinosaurios y donde me puedo acercar y puedo interactuar con el bicho. Le acabo de dar con el dedo, no lo estáis viendo, pero le he dado con el dedo. Lo puedo ampliar y hacer más grande, puedo hacerlo más pequeño y luego pues tengo distintas opciones de interacción con este bichito. Vale. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a pasar ahora a los de los activadores y ya le damos paso a Gerardo. Por ejemplo, vamos a comenzar con las cartas del cuerpo. Os había enseñado antes la carta de a ver si encuentro alguna que sea un poquito más, por ejemplo, esta del esqueleto, ¿vale? Entonces, en el momento en que la pongo, veis que simplemente colocándola encima ya me ha capturado el esqueleto y puedo girar la carta o girar el iPad y el esqueleto pues va variando, ¿vale? Voy a poder seleccionar distintos elementos. Aquí tengo una especie de visor y si os fijáis, a medida que lo paseo por el cuerpo, me va diciendo el nombre de los huesos, por ejemplo, aquí al cráneo, ¿vale? Los distintos elementos y luego tengo, bueno, pues distintas opciones para modificar y ver distintas partes del esqueleto y de la anatomía. En este caso, una aplicación que está muy centrada en el cuerpo humano, pero que me puede proporcionar pues, una experiencia de aprendizaje diferente y bastante lúdica. Y la última que os quiero enseñar es Moment AR. Esta, como os he dicho, vamos a utilizar el cubito Merge. Ya veis que está aquí colocado. Es un cubito de goma espuma que se puede comprar o se puede incluso imprimir y montar uno mismo con un poquito de pegamento y un folio. Y tenemos una versión gratuita de este cubo. Entonces, bueno, puedo elegir entre emociones, acciones, social. Voy a elegir emociones, que creo que es bastante resultón. En este momento ya tengo el cubo, esto que veis es mi mano y tengo pues distintos elementos. Voy a elegir, por ejemplo, la tristeza. En el momento en que pulso en la pantalla sobre la tristeza, pues voy a tener distintas situaciones que puedo explorar. ¿Veis? Ahora se me acaba de perder porque lo he acercado demasiado. Bueno, pues veis que aquí tengo, por ejemplo, pues este niño que está llorando porque se le ha caído el helado. Es una situación de tristeza. Podría irme a la ira y veo pues dos niños peleando por el avión. Este que está muy enfadado y tira el avión y lo rompe. Estos, por ejemplo, bueno, está todo con la temática del avión. Este quiere jugar y el que juega es el otro niño. O podría elegir cualquier otra. Voy a elegir algo bonito para terminar, ¿vale? Por ejemplo, la alegría. Así que nos vamos a despedir con este perrete jugando con el niño y proporcionándole una alegría infinita. O, ¿por qué no? Pues con un grupo de amigos pues, que están jugando con nuestro protagonista, que es completamente feliz mientras juega en grupo con todos los demás. Y hasta aquí, pues la pequeña exposición. Ahora ya veis mi mano directamente desde la cámara que yo quería hacer. No sé si habéis dejado alguna pregunta por el chat que os pueda responder o si queréis preguntar algo en este momento antes de dar paso a Gerardo. A ver. Creo que no hay. Vale, pues si no hay preguntas, Gerardo, te paso el testigo. Muy bien. Bueno, Lupe, muchas gracias. Como siempre, la verdad que muy interesante todo lo que has enseñado. Y este jueguecito de las emociones para el Mesh Cube, pues ya lo probaremos, que tiene muy buena pinta. Nada, yo por mi parte, en esta próxima media hora, os voy a hablar de tres temas. Ahora compartiré la pantalla, que son las tecnologías, algunas tecnologías relacionadas con la actividad física. Después vamos a ver algún apunte adicional sobre la creación de vídeos, dado que es algo que hemos visto
en esta última semana. Vamos a ver un poco también creación de vídeos, pero nada, unos apuntes sobre el uso de las telas verdes, que es algo que eso sí que es muy específico del curso en el que estáis algunas de las personas de aula virtual, por completar un poquito. Y luego vamos a ver, para cerrar, la creación de contenidos con Easy, que es una herramienta para crear contenidos, entre otros tipos en formato SCORM, que luego se pueden incorporar en diferentes sistemas de aprendizaje, y también para H5P, ¿no? Que es un formato muy más reciente y más intuitivo, a lo mejor de cara a integrar. Hay una cuestión importante bueno, pues yo creo que a todos nos preocupa, ¿no? Cuando trabajamos con niños, cuando tenemos niños en casa, que es el sedentarismo asociado al uso de las tecnologías, ¿no? Nosotros promovemos mucho el uso de las tecnologías, pero es verdad que la mayoría de las formas de tecnologías a las que tienen acceso los niños son, digamos, muy en estático, ¿no? Cuando están con una tableta, cuando están con un ordenador, cuando están con un móvil, pues no es que se muevan mucho, ¿no? Entonces, la propia Organización Mundial de la Salud ofrece una serie de recomendaciones. Hay un informe que es muy completo de 2019 que hay recomendaciones sobre la exposición a pantallas, que es adecuada, la que no es adecuada, y también sobre la cantidad de ejercicio físico que es recomendable, ¿no? Dicen que en niños y jóvenes entre 5 y 17 años, mínimo 60 minutos semanales dedicados a actividades físicas de intensidad moderada o vigorosa. En adultos mayores de 18 años, 150 minutos de actividad moderada o 75 de actividad vigorosa a la semana, ¿no? Todo esto en pro de una buena salud y de un buen bienestar, ¿no? Son recomendaciones basadas en estudios, no son recomendaciones, digamos, que se hagan así porque sí, sino que, bueno, pues hay mucha evidencia de que esta cantidad de ejercicio físico pues favorece una buena salud y favorece también prevenir enfermedades, ¿no? En el caso del autismo, no existen muchas investigaciones, la verdad, sobre lo que es el deporte en el autismo, pero sí que existen algunas. Tenemos, por ejemplo, estudios que han analizado que la actividad física tiene una consecuencia muy positiva sobre la conducta, ¿no? Si nos fijamos muchas veces en centros de día de atención a personas con autismo, pues se tienen como una serie de actividades a lo largo del día, algunas dentro del propio centro de día, otras salidas, y algunas de estas salidas o incluso dentro del propio centro de día, en algunos de ellos, pues tienen un gimnasio. Y tienen un gimnasio puesto además para que hagan actividades a primera hora de la mañana, ¿no? Porque esto como que les va a ayudar a estar más centrados, a encontrarse mejor y a tener pues también una conducta en la que ellos mismos se van a encontrar mejor, ¿no? Y van a, digamos, poder participar mejor en todas las actividades, ¿no? Existe una revisión sistemática sobre esto, que tenéis ahí la referencia, que evalúan precisamente esto, ¿no? El efecto de las intervenciones con ejercicio físico sobre la conducta de las personas con autismo. A nivel de tecnología, existe Astro Jumper, que es un exergame que se probó hace ya muchos años como un primer prototipo. Ahora esto es algo mucho más fácil de conseguir, pero bueno, en el año 2010 pues montar un sistema de estas características tenía un poquito más de complejidad, ¿no? En este caso es una especie de cueva donde una persona interactúa y tiene que ir esquivando algunas bolas que vuelan hacia él o tocándolas con las manos, ¿no? Es una interacción en un sistema inmersivo de realidad virtual, en este caso sin casco, que permite pues tener que moverse, ¿no? Aquí pues se encontraron que la realidad virtual pues era algo que les motivaba mucho pues para hacer este tipo de ejercicios físicos. Está publicado en una revista de informática. No es, digamos, un estudio de intervención así muy elaborado, pero bueno, los resultados en todo caso fueron positivos. Hoy en día, gracias a las gafas del tipo Oculus Quest o otro tipo de gafas de realidad virtual
que son autónomas, que no se necesita un ordenador y que no llevan cables, ¿no? Pues es posible hacer muchos ejercicios, o sea, mucha actividad física de una manera muy divertida y muy entretenida, ¿no? En general, la mayoría de los juegos que son de deportes, los hay otros a lo mejor un poquito más elaborados, de jugar al tenis o de jugar a otro tipo de deportes, a los bolos, pero los que requieren así una actividad física, digamos, de un poquito más de intensidad, pues suelen tener un formato como de un túnel interactivo. Ahora vamos a ver estos tres ejemplos, en el que la persona se pone y van pasando una serie de cosas, van volando una serie de cosas hacia nosotros y tenemos que o bien darle con una espada o tocarlas con las manos o cambiar la postura de nuestro cuerpo para poder ir avanzando dentro de los juegos. Por ejemplo, este primer juego sería el Beat Saber y sería el más básico. No sé si se oye. Sí. Aquí tenemos una serie de cubos que van hacia nosotros y con los controladores que vienen con las gafas de realidad virtual, pues controlamos un par de, como de espadas láser y con ellas pues vamos cortando unos cubos que hay. Aquí la velocidad es bastante lenta. Gerardo, Gerardo, ¿puedes bajar o pararlo? Porque no sé, Ah, vale, está la perdón, sí música que muy está alta y no demasiado se te alto. Vale, escucha. Sí, vale, vale, perdón. creo que nos Ahora hacemos a mejor, la ¿verdad? idea. Vale. Sí, decía que en este en concreto las cosas ocurren a una velocidad mm, aceptable, ¿no? Hay que hacer esto y hay que esquivar unas paredes que vuelan hacia nosotros, pero no tiene, digamos, no hace falta ser muy, muy rápido, ¿no? O sea, para algunas personas sí que puede ser demasiado rápido. Gerardo, Luego, creo que es mejor que lo apagues que porque lo sí, apague del todo, vale, porque sí lo tenía puesto te al come mínimo. Vale, mucho la voz porque no lo vale, bajas tú, pero transmite sí, igual. vale, vale, Gracias. vale. Este en concreto, ahora nos escuchas, ¿verdad? Vale. Este en concreto se llama Oshape, está hecho por una empresa de Sevilla y es un juego en el que además de tener que tocar objetos que vienen hacia nosotros, tenemos que cambiar nuestra postura para poder encajar en una serie de muros virtuales que vuelan hacia nosotros y poder ir, digamos, consiguiendo puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esa ventaja. Realmente no nos detecta nada más que la posición de las manos, ¿no? Y de la cabeza. La cabeza porque lleva el sensor el casco y los controladores llevan cada uno su sensor también, pero no nos detecta a lo mejor la posición de las rodillas o de los pies, pero bueno, para poder hacer esas posturas hay que tener las manos en unos sitios en concreto, ¿no? También hay que agacharse, ponerse de un lado, del otro y todo esto pues lógicamente facilita el ejercicio físico. Aquí estamos viendo un poco lo que sería el tutorial, donde se van mostrando a una velocidad muy lenta los diferentes elementos, pero si después jugamos una partida, ahí ya podemos tener las cosas a mucha velocidad. Está muy bien en el sentido de que permite elegir canciones que podamos tener para, digamos, de alguna manera también motivar más, ¿no? Es decir, poner canciones que le puedan gustar a los niños. Eh, y bueno, pues también permite configurar la velocidad a la que van a moverse todos estos elementos, ¿no? Con lo cual podemos personalizar bastante para que la experiencia sea positiva. Realmente, si uno compra unas gafas de este tipo y mira las recomendaciones, te indica que para utilizarlas se han de tener más de 12 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante respetar las recomendaciones, aunque es verdad que nosotros hemos hecho una búsqueda de la literatura científica sobre el uso de realidad virtual en niños más pequeños y en general, en todos los estudios, se encuentra que la aceptan mejor que las personas adultas, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que existen algunas preocupaciones en cuanto a si el cerebro y lo que es todo el desarrollo de la visión en tres dimensiones se encuentra suficientemente maduro para exponerse a situaciones pues, en las que no existe una correspondencia 100% de lo que es el movimiento de la cabeza con las imágenes. Funciona muy bien. La verdad que en los juegos en los que el suelo real coincide con el suelo virtual, como todos estos juegos, ¿no? Donde hay un suelo que está exactamente a la misma altura, porque así lo calibramos cuando utilizamos este sistema, pues no, nadie se marea, ¿no? O sea, puede ser alguien que tenga un pequeño problema, pero no es nada habitual que una persona se maree. En cambio, cuando utilizamos juegos
con gafas de realidad virtual inmersiva como estas, en los que no existe un suelo o estamos volando o estamos en una montaña rusa y por lo tanto hay un movimiento visual que no se corresponde con el movimiento físico porque estamos en una silla o estamos de pies, pero no nos estamos moviendo a esa velocidad en una montaña rusa, pues ahí sí que es mucho más fácil que se produzcan estos pequeños mareos y por supuesto pues en esos casos hay que detener inmediatamente, ¿no? Pero vamos, en general, yo creo que la experiencia con esto es bastante buena. Aquí puedes ver un poco cómo se funciona. Y luego hay un tercer juego que se llama Audio Trip, que este ya sería, aquí incluso poniendo las opciones más fáciles, yo personalmente las veo como muy demasiado rápido, por lo menos para mí lo son, ¿no? Con lo cual entiendo que bueno, para la mayoría de las personas, pues puede suponer cierto reto, pero bueno, para quienes lo otro se le quede pequeño, pues este juego Audio Trip, pues realmente permite jugar a muchas cosas de una manera ya mucho más elaborada, ¿vale? Luego, hace poquito hemos descubierto este sistema, que es una plataforma que permite integrarla con diferentes tipos de juego de realidad virtual y nos permite movernos físicamente, ¿vale? Es algo que no es excesivamente caro, es decir, las gafas nos pueden costar en torno a los 350, 400 euros, ¿no? Las gafas como las Oculus Quest 2 o Meta Quest 2 que se llaman ahora, ¿no? Y este tipo de aparatos que nos van a permitir hacer un movimiento físico más fuerte porque vamos a poder correr dentro del entorno virtual sin movernos físicamente porque se hace el movimiento sobre una plataforma como la que vemos aquí con unas zapatillas que vienen con la propia plataforma y que llevan como unos ruedines y que llevan unos sensores, ¿no? Y entonces en todo momento sabe dónde tenemos los pies y nos los dibuja en el entorno virtual y podemos correr para allá y para acá, pues tiene un coste en torno a los 1.100 euros o algo así, que es un coste, pues bueno, que es un coste alto, ¿no? Pero que no es un coste, digamos, desorbitado como algunas otras tecnologías de realidad virtual que tenían hasta ahora, ¿no? Yo no sé una experiencia de uso de este sistema con personas con autismo, pero bueno, en todo caso, ahí lo dejamos por si lo puedes utilizar. Nosotros hemos hecho varios estudios con gafas de realidad virtual. Lo que ocurre es que ninguno de ellos ha sido relacionado con el deporte, ¿vale? Pero sí que sabemos que las personas con autismo, en la gran mayoría de los casos, sin ningún tipo de sensibilización progresiva ni nada, aceptan las gafas de realidad virtual. En algunos casos puede ser necesario hacer un programa de acercamiento progresivo, pero por lo general el atractivo que les supone esto, el meterse en un entorno virtual, en este tipo de juegos, ya supone una oportunidad que ellos están muy decididos a explorar, ¿no? Eh, Gerardo, perdona, no- como está relacionado con este tema, es que hay un comentario que han puesto Ah, en vale, es que el no lo foro, veo. María Ángeles, por eso te interrumpo yo así tranquilamente. Y dice que Genial. estaría muy bien una pantalla en una bicicleta para ir viendo el sitio donde van a hacer senderismo, tipo gimnasio, pero adaptado, que no sabe si existe Ujú. eso, ¿no? Como elegir un escenario para caminar sobre una cinta o una bicicleta y serviría para anticipar. Vale, pues podríamos buscarlo porque realmente este sistema que os acabo de enseñar es un sistema que, vamos, lo llaman como cinta de correr, o sea, entonces estoy seguro de que hay alguna actividad virtual, igual que hay, por ejemplo, las de montaña rusa, que te permiten elegir entre 50 escenarios diferentes de montaña rusa, si quieres ir a una montaña rusa que va entre dinosaurios, otra que va por el espacio, otra que tal, seguro que hay varios para hacer deporte con este tipo de sistemas. Yo no lo he explorado, entre otras cosas porque no lo tengo, pero vamos, que es hacer una búsqueda y localizarlos, ¿vale? Porque hay varios sistemas de esta naturaleza. Todo esto se conecta por Bluetooth con las gafas y simplemente es encontrar. Ahí dentro de las gafas de realidad virtual, pues tenemos reproductores de vídeos en 3D, dibujos animados en 3D, que permiten elegir cantidad de tipos de entornos. Entonces hay que ver pues algo que sea compatible, ¿no? Que esté, digamos, bien conectado, ¿no? Si vemos las revisiones de este tipo de dispositivos, pues vemos que hay juegos que están, videojuegos en general, esto lo utilizan mucho los gamers, ¿no? La gente que le echa muchas horas a utilizar videojuegos, ¿no? Y si vemos las revisiones de este tipo de dispositivos, pues vemos que hay videojuegos que están muy bien integrados y que la sensación es muy realista cuando vas andando por esos entornos, ¿no? virtuales y hay otros en los que, bueno, pues
no es tan realista o hay algún pequeño fallo, ¿no? Entonces sería cuestión de hacer una búsqueda de cuáles son los que permiten esto, ¿no? Siempre que no sea posible realizar la actividad física de otra manera, ¿no? Que hay veces que yo que sé, a lo mejor estás en invierno en una ciudad muy fría y esto pues te puede venir bien, pero a lo mejor en primavera o en verano pues es mejor hacerlo en el entorno real, ¿no? Que hay que valorarlo también. Luego se va a comentar, nosotros hemos trabajado durante muchos años en lo que es el proyecto Pictogram Run, que es una herramienta pues bueno, que tiene como 80 videojuegos para sensores del tipo Kinect, ¿vale? Que son estas cámaras, estos sensores que llevan una cámara y un proyector de luz infrarroja que es invisible, ¿no? Y que con esa luz infrarroja y esas cámaras también de infrarrojo, pues captura el movimiento corporal y es capaz de dibujar, en este caso, pues pictogramas, ¿no? Nosotros esto lo hemos hecho con una finalidad, digamos, más educativa para aprender el esquema corporal, para aprender a imitar y para aprender a señalar, pero implica, es un tipo de actividad educativa que implica movimiento físico, ¿no? Y por eso también traerlo aquí. Son juegos donde el niño se pone junto con el educador en la frente de la pantalla y se dibuja un muñequito en cada uno de los dos protagonistas, ¿no? Y hay una serie de juegos que unos son competitivos, otros son colaborativos. Y bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso, por ejemplo, sería una actividad se llama moverse con luces, donde simplemente se pretende que la persona se dé cuenta de que al moverse dentro de la Moverse con pantalla luces y... se producen algunos efectos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que tenemos aquí estas dos pequeñas jugadoras de la casa y cuando se empieza en una de las pantallas, pues se divide la pantalla por la mitad y en este caso las dos personas se tienen que meter en una misma mitad y esto produce unos efectos visuales y sonoros, ¿no? ¿Vale? Simplemente para ver esa relación causa-efecto entre lo que hacemos con nuestro cuerpo y la posición también de nuestro cuerpo y lo que ocurre en la pantalla, ¿no? Vemos que hay arriba un panel donde se van indicando los pasos que quedan y los que ya se llevan hechos y después, al terminar, se recibe una puntuación que es de 3 puntos en el caso de que lo hayan hecho solo sin ayuda, moverse. 2 puntos si lo han hecho con ayuda verbal, 1 punto con ayuda física y ninguno si no lo han hecho, ¿no? Y eso se va quedando aquí reflejado en la propia interfaz, de manera que cuando vamos a entrar en un juego sabemos qué es lo que hemos hecho antes y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Eh, para utilizar esto, pues hace falta un ordenador con Kinect, o ahora tenemos una versión que es con un sensor que se llama ZED, que es un sensor algo más caro que Kinect, pero también mucho más potente, porque Kinect ya no está disponible en el mercado, aunque se puede conseguir de segunda mano, y se conecta pues o bien a una televisión grande o a una pantalla o un proyector. Y bueno, pues se pone el sensor en el mismo sitio donde está la pantalla, encima o debajo, y con esto se puede interactuar, ¿no? El espacio con Kinect es este, de 3 metros por 3 metros. Si utilizamos el sensor Z, el espacio es muchísimo más grande. Podemos utilizar 7-8 metros de ancho sin ningún problema y de fondo también los metros que necesitemos porque es un sensor mucho más potente, ¿no? Se puede personalizar algunas cosas a través de la web y se puede jugar con un solo jugador, donde la secuencia viene a ser un poco esta, ¿no? Empezar, realizar el juego, valorar y evaluar. Y con dos jugadores, pues esto que comentábamos, que pueden o bien competir o bien colaborar en las diferentes actividades. Los bloques de actividades son estos cuatro y cada uno de estos grupos tiene 5 juegos y a su vez cada juego tiene 4 actividades, ¿no? Con lo cual hacen 80 actividades que están disponibles. Es una herramienta gratuita y bueno, tiene una guía que explica la finalidad de cada uno de los bloques y de cada una de las 80 actividades, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo de 2 jugadores competitivos donde tienen que ir coloreando sus muñecos, ¿no? Van cayendo unos cubos de pintura que tienen unos pequeños pictogramas donde indica qué parte del muñeco puedes colorear
con ese cubo en concreto y cuando colisiona con la representación del cuerpo en la pantalla, pues se van coloreando. Cada vez que uno colorea un muñeco completo, pues se rellena una bolita de su marcador y esto hace que vaya progresando, ¿no? Aquí estos juegos pues tienen un componente muy lúdico y esto pues facilita también que puedan jugar con otros niños pues en un centro educativo, con niños de desarrollo típico, en casa con hermanos o con otros compañeros con autismo o con algún profesor que les ayude, ¿vale? Pero en general son juegos sencillitos, se van haciendo más complicados conforme se va avanzando. Pero bueno, son en todo caso conceptos muy básicos relacionados con el conocimiento corporal y con otros aspectos. Se puede configurar a través de la web y también desde la propia aplicación se pueden manejar algunos aspectos. ¿Vale? Estas son las puntuaciones que se dan y ahí es donde queda reflejado lo que hemos hecho antes. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Este caso sería el de las posturas, que es otra actividad en la que, pues bueno, hay que esquivar en este caso en concreto una serie de bloques que se van moviendo. Y bueno, pues lo voy a saltar aquí un poquito porque este precisamente no. Pero vamos, cuando aparece un bloque, pues hay que ponerse para no chocarse, ¿no? Y cada vez que pasa ese bloque que vuela, pues conseguimos un punto. Vale. Y bueno, ya pasando a otro de los temas, nada, simplemente para completar aquí, quienes estáis haciendo la semana 4 bueno, el módulo 4 del curso de tecnología de autismo, cómo crear todo lo virtual en el Orange Digital Center, pues comentaros un poco algunas recomendaciones sobre la elección del fondo si os animáis a hacer vídeos domésticos para utilizarlos en vuestro aula virtual, ¿no? Nosotros cuando creamos este curso y cuando hemos creado otros cursos que están alojados en el Orange Digital Center, bueno, arrancamos con todo esto en plena pandemia, ¿no? En pleno confinamiento duro, que teníamos, pues nos pusimos estos objetivos, ¿no? De crear un poco un curso de aula virtual que pudiera servir en estas situaciones, ¿no? Y dar una respuesta buena para esto. Pues una de las cosas que hicimos fue comprar muchas telas y devolver la mayoría de ellas, ¿no? Porque muchas no nos servían para lo que queríamos hacer, ¿no? Y aquí os muestro un poco lo que sería un resumen de los tres tipos de telas que más fácilmente vais a poder encontrar, ¿no? La más frecuente, de hecho, es la que está a la derecha. Y yo diría que es la menos recomendable. Realmente no es una tela lo que está pintado ahí, es un dibujo, ¿no? Pero cuando uno la recibe en su casa y la desembala, pues encuentra una tela enorme con muchísimas arrugas que aunque uno la estire y la coloque lo mejor que pueda y la planche y la ponga con todo el cariño y cuidado, acaba teniendo pequeñas dobleces que cuando después en el programa de edición de vídeo tipo Camtasia, Movavi u otros vamos a querer quitar ese fondo, pues nos va a costar mucho, ¿no? Nos va a costar y no nos va a quedar limpio, no nos va a quedar una imagen nítida, ¿no? Entonces, sería un tipo de tela que nosotros no recomendaríamos, las que son telas, digamos, que vienen plegadas, que vienen como un soporte para sujetar con unas pinzas, pero dan un resultado muy limitado. Después hay la que está a la izquierda, que es otro tipo de tela, que ahí por lo menos ya te viene tensada, con lo cual está bien y esas, digamos que son recomendables si vamos a necesitar un espacio, ¿no? Donde grabar estos vídeos que sea más panorámico, pues porque vayan a entrar dos personas o porque queremos mover lateralmente mientras estamos explicando algún tipo de contenido, ¿no? Y si no es el caso, pues la opción más recomendable sin duda son las telas tipo roll-up, ¿no? Que es la que aparece en el centro, que es una tela, nosotros utilizamos una en concreto que se llama El Gato, pero bueno, hay otras marcas que son igual de buenas, que permiten bueno, pues tener recogida la tela en un tubo, como se ve ahí abajo, que tiene esos pies, se estira y siempre, pues por un lado tiene la ventaja que no ocupa mucho y que siempre está tensa y además en los programas de edición de vídeos no nos da ningún problema, incluso con una iluminación que no sea perfecta, de cara a poder eliminar esa tela. Recordad que lógicamente no podemos utilizar ropa verde para esto, las tenéis disponibles también en color azul, las telas.
con lo cual si por algún motivo, yo qué sé, si utilizáis camisetas verdes por algún tema escolar o lo que sea, pues podéis optar por una tela azul y hacerlo igualmente. Vale. Hay cuestiones que también son importantes comentar, como la iluminación de la tela. Es interesante iluminarla. Si no la ilumináis, pues en este caso de la tela tipo roll-up os puede funcionar bastante bien, pero si tenéis opción de iluminarla, pues es recomendable porque vais a poder tener un resultado perfecto. Sí que es cierto que a la hora de iluminar la tela conviene proteger con algún tipo de cartulina las lámparas que utilizáis para iluminar para que no os iluminen vuestra espalda, ¿vale? Porque si os iluminan vuestra espalda, os puede aparecer luego una aura de color verde que no es lo que estáis buscando. La distancia con respecto a la tela, pues lo normal es tener como mínimo 1 metro. Es verdad que estas telas tipo roll-up, que son muy verticales, tampoco permiten separarse mucho más porque al acercarse a la cámara y al ser la tela muy estrecha, enseguida al abrir uno de los brazos le quedan fuera de la tela, ¿no? Pero bueno, si tenéis una tela más ancha, pues sí que es recomendable separarse un poquito más. Y luego hay que ver, hay que hacer pruebas. Yo sí que creo que es bueno que siempre que compráis algún tipo de tela, pues que podáis devolverla para hacer las pruebas con la cámara de vídeo que tengáis y con el software de edición de vídeo que tengáis, ¿no? Que son softwares que a veces pues tienen un precio elevado que si os lo podéis permitir, por lo general son sistemas en los que se paga una única vez, que no hay que pagar una cuota, con lo cual, bueno, si podéis adquirir esa licencia de alguna manera, pues la vais a tener de por vida, ¿vale? Y nada, para terminar, os voy a compartir ahora el navegador para enseñaros un poquito sobre cómo trabajamos con el H5P y em, con el eSizi, que es una herramienta que permite crear scones, ¿vale? Tengo aquí abierto el eSizi, ¿vale? eSizi es una herramienta que nos va a permitir trabajar con pequeños proyectos, ¿vale? A ver si puedo... no sé la pantalla completa. Vale, ahí. Nos va a permitir hacer proyectos. Yo aquí, por ejemplo, tengo hecho un proyecto que es el que quienes estéis haciendo el curso de aula virtual, pues podéis ver dentro del módulo 4 y que en este caso se llama creación de contenidos y aplicaciones. Esta aplicación es una aplicación web que es con licencia, ¿vale? Aquí sí que hay que pagar un mantenimiento por poder utilizarla, pero es verdad que una vez creáis los contenidos los podéis descargar y seguir utilizando en vuestro sistema de gestión de contenidos tipo Moodle de manera indefinida, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que si los queréis editar, porque si queréis hacer alguna actualización, sí que os va a pedir que tengáis una licencia activa. Existe una versión gratuita de prueba en Sisi que os permite utilizarlo durante un tiempo, aunque os mete una marca de agua en los contenidos, pero sí que es verdad que os puede servir para valorar la herramienta en profundidad. A la hora de editar los slides, pues es como una especie de PowerPoint, solo que los contenidos que vamos teniendo pues pueden ser un poco más elaborados. Aquí podéis ver algún vídeo, pero tenemos también contenidos mucho más elaborados. Por ejemplo, esto es una aplicación de Trivial que nosotros podemos personalizar con preguntas sobre la temática sobre la que queramos transmitir conocimientos a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que este es un slide que tiene un único elemento. Aquí podemos elegir slides de 2 elementos, de 3, de 4, ¿no? Y luego ir personalizando cada uno de los elementos de ese slide, ¿no? En este caso sería un slide de un único elemento en el que yo he metido una actividad de trivia, que es una de las actividades que vienen como predefinidas. Existen muchas otras, ¿vale? Dentro del trivial, si entramos aquí a la configuración, pues podemos ver que yo he creado 2 categorías o 3 categorías de creación de vídeos, creación de SCORM y dentro de cada una de ellas, en este trivial he metido varias preguntas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿de qué color puede ser una tela de croma? ¿Vale? Que es lo que estábamos viendo hace un momento. Pues de varios colores diferentes, aunque los más usados son el verde y el azul. O esa la tengo marcada como correcta, o pueden ser blancas o negras, ¿no? Entonces vamos añadiendo aquí las diferentes preguntas con las respuestas que queremos. No tenemos que preocuparnos de programar absolutamente nada y nos va a dar un resultado
que lo podemos ver aquí en la vista previa, pues que está muy, muy logrado, ¿no? Pues tiene su cuenta atrás, le damos aquí a jugar, va saltando aleatoriamente, se ha metido en este y nos dice cuál de las siguientes plataformas no admite SCORM, ¿no? Entonces podemos elegir una y nos dice, pues no es correcto o si es correcto, ¿vale? Le volvemos a dar a jugar y así vamos haciendo los diferentes eh, juegos que tenemos, ¿no? Las diferentes categorías y viendo las diferentes preguntas, ¿no? ¿Cuál de las siguientes herramientas de crear SCORM es completamente gratuita? Pues bueno, por ejemplo, Excel Learning, que es otra que hemos visto en el curso, pues sí que es gratuita, ¿no? Y bueno, pues así se tiene este. También tenemos, por ejemplo, un juego que es el Rosco tipo pasapalabra, ¿vale? Que se configura también de una manera muy sencilla, ¿no? Eh, Le damos aquí y nos dice nombre de los profesores, de uno de los profesores del curso. Empieza por la A, ¿no? Pues tenemos aquí a nuestro compañero Alex y le damos y nos dice si es correcto o no. Vamos haciendo. Podemos hacer un rosco en el que únicamente nos tenemos que preocupar de elegir o de proponer una serie de preguntas para cada una de las letras con una o varias respuestas correctas y con el paradigma de si empiezan por o contienen una determinada letra, ¿vale? Y así vamos a poder ir haciendo los diferentes contenidos, ¿vale? Y bueno, una vez hemos hecho nuestros con nuestros diferentes o nuestro módulo de aprendizaje con nuestras diferentes pantallas, en este caso está puesto para una navegación vertical, que es la que hemos visto, ¿no? Cuando hemos abierto la vista previa, pero se puede hacer una navegación más tipo PowerPoint, slide por slide. Lo cerramos y tenemos aquí la opción de distribuirlo, ¿vale? Nos va a dejar embeberlo directamente en nuestra web. Si lo hacemos así, vamos a necesitar tener la licencia, digamos, activa, ¿no? Para poder utilizarlo. Y vamos a encontrar también que tenemos una opción de publicarlo en formato SCORM. Aquí, cuando le demos a publicar, nos va a dejar descargarlo y con este modulito, luego nosotros lo vamos a incrustar dentro de nuestro Moodle o de nuestro OpenEDX o de otras plataformas que podamos utilizar como LMS para poder distribuir estos contenidos. Y ya para terminar, hablaros también muy brevemente de H5P. H5P es un estándar de contenidos también online que en este caso es completamente gratuito. Lo único que sí que necesitáis tener un LMS, tener vuestro Moodle, por ejemplo, y integrarlo ahí para poder después subir los contenidos, ¿vale? Tiene una cosa que está muy bien, que es que viene con muchos ejemplos ya hechos que podemos editar y personalizar para lo que nosotros queramos hacer. Tenemos todo tipo de actividades, por ejemplo, eh, un crucigrama, ¿vale? Entonces nos va a ir sacando por aquí las preguntas y vamos a tener que ir contestando. ¿Que queremos editarlo? Pues le damos aquí a reutilizar y vamos a poder personalizarlo. Eh, Voy a ver si me lo veo. Vale. Una vez estamos logueados, podemos tener, yo por ejemplo tengo aquí algo de contenido que he creado. Por ejemplo, he personalizado uno que es de rellenar las palabras vacías, ¿no? Pues he cogido un poema de Gloria Fuertes y he dejado algunos huecos para poder completarlos como una pequeña actividad educativa, ¿vale? Si nos vamos a los ejemplos, como os decía, pues vamos a encontrar todo tipo, por ejemplo, vídeos interactivos que nos van a ofrecer pues, la posibilidad por ejemplo, hacer una receta. ¿Vale? Y nos va a ir haciendo preguntas en diferentes puntos del vídeo, ¿no? ¿Qué tipo de fruta es esta? Bueno, pues todo esto lo podemos personalizar y crear nuestras propias actividades que nos interesen. Eh, Calendarios de Adviento, grabadoras gráficas, actividades de collage, eh, tarjetas con diálogos, dictados. Bueno, pues realmente es muy, muy rico y os animo a explorarlo para poder utilizarlo a nivel educativo, ¿no? Esta, por ejemplo, es una muy sencillita donde podemos subir dos imágenes que nosotros tengamos en nuestro ordenador y tenemos este scroll para mostrar el antes y el después de cualquier situación. Pues lo podemos hacer, yo que sé, para
queremos enseñar algo del cuerpo humano, pues podemos enseñarlo por dentro, por fuera, bueno, lo que nuestra imaginación un poco nos permita en cada caso, ¿no? Actividades con códigos QR, cuestionarios, memories, bueno, yo creo que merece la pena que lo exploréis. Y nada, eso sería todo por mi parte. Tenemos un poquito de tiempo ahora para si tenéis alguna duda, sugerencia, cosa que... Yo he estado contestando alguna cuestión que han ido preguntando en el Ah, foro, como fenomenal. si es de pago o Vale. el tema de si teníamos el RAL de las telas verdes, que ya sabes que ahora Ujú. los pantones ahora son los RAL. Sí, sí, sí. Y nada, les hemos comentado que no, que más o menos van en una gama cromática similar, pero que no tenemos un numerito de un código que podamos dar para aplicar este verde. Supongo que es un poco por buscar a lo mejor pintar una pared o algo Ujú. similar que os pueda servir, que también sería una buena opción si tenéis espacio que podáis dedicar a esto, claro. Sí, por pintar una pared, ¿no ves? No sé si te he leído la mente así a distancia a través del chat. Sí, a ver, yo sí que alguna vez lo he buscado eso, porque de hecho es una opción que cuando estábamos tan desesperados en aquel momento con las telas y planchando dije, va, pues lo hago en esta pared que tengo blanca, la pinto de verde y sí que hay, pues eso, el 6038, 6037, por ejemplo, tengo anotado que son dos rales que sirven para el croma, ¿vale? Y incluso podéis, si buscáis en Amazon, podéis encontrar ya una pintura específica para eso, pero bueno, yo creo que os sale mejor iros a vuestra tienda de pintura con el numerito y que os den el cubo que necesitéis y lo solucionáis. El azul no lo sé. Te hemos dejado de oír, Lupe. No sé si estás... Perdón, sí, que estaba Vale. hablando con el micro puesto. Pues bueno, no sé si tenéis alguna cuestión más. Si no, gracias. Vale, perfecto, ¿no? Es al final, yo te he dicho que no y Gerardo tenía la respuesta aquí Nada, guardada. nada, Así que nada, nada. Si es que lo valoré seriamente. Después de estar en verano aquí sudando con con la plancha, fue una opción muy... Pero bueno, recuerdo. lo podemos solucionar de otra manera. La verdad que... Porque eso te obliga a tener esa pared ya para siempre, bueno, para siempre, pero tenerla siempre verde, ¿no? Puede ser que Eso te entone es. incluso, pero es un verde un poco chillón. Mm. Bueno, pues si no tenéis nada más, solamente, bueno, pues agradeceros vuestra presencia esta tarde. Esperamos que os haya gustado y servido lo que os hemos contado. Y bueno, los que estáis haciendo el curso, pues simplemente que sepáis que ya está habilitado el apartado final de certificación para que podáis, bueno, pues completar los cuestionarios, los trabajos finales y descargar vuestro certificado y que hemos habilitado pues un pequeñito foro para las despedidas y comentarios que queráis hacer, tanto a profes del curso como a otros compañeros. Así que, bueno, pues esto es todo. Cerramos otra edición con mucha ilusión y muchas ganas y nada, nosotros ya pensando en la siguiente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.